En esta ocasión vamos a estar trabajando con los postulados de la congruencia de triángulo. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos. Todos sabemos que cuando dos figuras o dos triángulos son congruentes, son exactamente iguales. Es decir, tienen la misma forma, el mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Iniciamos con el primer postulado, que es el postulado lado, lado, lado. Y se simboliza por tres L's, por 3L, L, L, L. ¿Qué es lo que dice este postulado? Dice lo siguiente, que si los tres lados correspondientes de dos triángulos son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Es decir, en estos dos triángulos que tenemos un triángulo ABC y tenemos otro triángulo HJR. Si los lados correspondientes, ¿cuáles serán los lados correspondientes en este caso? Independientemente de cómo esté la figura ubicada, lo que se tiene que buscar son los lados correspondientes, o sea, los lados que tienen las mismas medidas. En este caso, los triángulos quedaron exactamente iguales, entonces es fácil identificar los lados correspondientes. Es decir, este lado debe ser congruente con este, pero que este lado debe ser congruente con este, y este lado que está ahí debe ser congruente con este. Si lo escribimos, quedaría de la siguiente manera. Que si el lado CA es congruente con el lado símbolo, es el símbolo de congruencia que lo utilizamos para identificar los lados correspondientes de figuras geométricas, en este caso, los triángulos. Entonces sería congruente con el lado RH, pero también el lado AB sería congruente ¿con cuál lado? Con el lado HJ. Y que el lado BC sería congruente con el lado JR. Si esto se cumple, implica que el triángulo ABC es congruente con el triángulo HJR. Si esto sucede, entonces se cumple el postulado lado, lado, lado. Postulado, lado, ángulo, lado. Este postulado dice lo siguiente, que si dos lados de un triángulo y el ángulo incluido son congruentes con los elementos correspondientes de otro triángulo, entonces dichos triángulos son congruentes. ¿Qué es lo que dice? Postulado, lado, ángulo, lado. Y su simbología es LAL. Entonces, lo que dice es que si, por ejemplo, este lado con el correspondiente del otro triángulo, que es este, es igual, mide lo mismo, pero que el ángulo, o sea, este que está aquí, es congruente con este que está acá, es decir, tiene la misma medida, y este lado es congruente con este, entonces dichos triángulos son congruentes. Es decir, miren, si este lado, esto se cumple para cualquiera de los postulados, mide 5 centímetros, este también tiene que medir 5. Si este ángulo mide 30 grados, por ejemplo, este también debe medir 30 grados o más. Tiene que medir más, pero por poner un ejemplo. Si este lado tiene
6 centímetros. Este lado también tiene que tener 6 centímetros. Si esto se cumple, escribiéndolo sería de la siguiente manera. Si el lado CB es congruente con el lado correspondiente del otro triángulo, que sería RJ, y el ángulo entre ellos, que es el ángulo debe quedar en medio de esos dos lados, es decir, el ángulo B, que se le queda en medio de ellos dos, es congruente con el ángulo, la medida del ángulo J, que es el otro ángulo que está en medio de los dos lados, y aparte de eso, el lado BA es congruente con el lado JR. Si esto se cumple, implica que el triángulo ABC es congruente con el triángulo HJR. Muy bien, y ahí está la demostración. Si esto se cumple, entonces se cumple el postulado lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Postulado, ángulo, lado, ángulo. Este postulado, su abreviatura es ALA o ALA. Este postulado dice lo siguiente. Si dos ángulos de un triángulo y el lado comprendido por ellos son congruentes con los elementos correspondientes de otro triángulo, entonces dichos triángulos son congruentes. Pasamos ahora a verlo aquí gráficamente y después analíticamente. Si yo escribo esto, si yo lo hago aquí, diría lo siguiente, que si este ángulo, ese que está ahí, es congruente con este, es decir, si este tiene 30 grados, este también debe tener 30 grados. Si el lado que le sigue, bueno, vamos a poner el otro ángulo, si este ángulo, S, es congruente con este, y el lado que está entre los dos ángulos, el lado que está entre esos dos ángulos, es decir, este y este, son congruentes, entonces se cumple el postulado ángulo, lado, ángulo, y podemos afirmar que dichos triángulos son congruentes. Si lo escribo sería de la siguiente forma. Si el ángulo A es congruente, ¿con cuál ángulo? Con el H. Con el ángulo H. Si el lado AB es congruente con el lado, ¿cuál lado? HJ. HJ. Y el ángulo B es congruente con el ángulo J. Se puede afirmar que, o implica que, el triángulo A, B, C es congruente con el triángulo H,
R. Y ahí está demostrado, si esto se cumple, esto que está aquí, entonces se cumple el postulado ángulo, lado, ángulo. O en su abreviatura, el ALA. ALA. El próximo postulado es el postulado ángulo, ángulo, lado, que dice lo siguiente: si dos ángulos y un lado no comprendido por ellos de un triángulo son congruentes con las partes correspondientes de un segundo triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Ya he hablado de la parte correspondientes en varias ocasiones. Parece que si son correspondientes o homólogos, significa que son iguales. Bien, ¿qué es lo que dice el postulado? Que si, por ejemplo, este ángulo es igual que este, o es congruente, y este ángulo es igual que este, estos dos, y el lado que le sigue, es decir, este lado, y este, o este y este, tienen la misma medida, son congruentes, entonces dichos triángulos son congruentes. Escribiéndolo sería de la siguiente forma: si el ángulo A es congruente con el ángulo, ¿cuál? H, ¿verdad? Como bien se señala en la figura. Y el ángulo sería el B, es congruente con el ángulo J. Y el lado CB es congruente con el lado JR. Si esto se cumple, podemos afirmar, o implica que el triángulo ABC es congruente con el triángulo HJR. Por lo tanto, se cumple, si eso sucede, que lo que acabo de decir, se cumple que se cumple el postulado ángulo, ángulo, lado. Postulado hipotenusa cateto. Este postulado dice lo siguiente, que su simbología es HC. Dice lo siguiente, que si dos triángulos rectángulos tienen la hipotenusa y un cateto y respectivamente congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Vamos a ver eso. Muy bien, aquí tengo señaladas las partes que conforman, ¿verdad?, el triángulo, la básica. En un triángulo rectángulo decimos que la hipotenusa es el lado más largo y los otros dos lados son catetos. Por ende, vamos a tener un cateto 1 y un cateto 2. Vamos a ver. Entonces, lo que dice el postulado es lo siguiente. O sea, la hipotenusa de este triángulo debe medir lo mismo que la hipotenusa del otro triángulo. Y uno de los dos catetos, puede ser el cateto 1 o el cateto 2, en ambos triángulos deben ser congruentes o medir lo mismo. Es decir, este cateto 2 debe tener la misma medida que este. Si esto se cumple, entonces dichos triángulos son congruentes y se cumple el postulado hipotenusa cateto. Si lo escribo, se vería de la siguiente forma. Si el lado que representa el cateto, en este caso AB, si el lado que representa la hipotenusa, en este caso AB, ¿verdad?, del primer triángulo, que es el triángulo ABC, es congruente con el lado que me representa la hipotenusa, que en este caso es HJ, y el lado de uno de los dos catetos, que en este caso tomé el cateto 2, es decir, CB, el lado CB es congruente con el lado RJ. Si esto se cumple, implica que el triángulo ABC
B, C es congruente con el triángulo H, J, R. Y por ende, si esto sucede, se cumple el postulado hipotenusa cateto. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Continuamos.